Querido amigo Nelson, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Espérate un ratito, déjame acomodar aquí. Ya está acomodada tu Perfecto, cámara, está todo bien. Ahora sí, ya estamos en vivo, ya te estamos viendo. ¿Qué más, Mauro? ¿Cómo está? ¿Cómo está chévere, todo Quito, pues? bien. Usted está en el relajo, pues. Muy bien, muy bien. Por aquí con un poquito de frío, el clima está bastante fuerte, pero digamos, más allá de lo personal, ya a nivel colectivo, pues preocupado por lo que está pasando, expectante también, pero bueno, pues listo para conversar esta noche y seguramente cruzar unas cuantas ideas. El propósito, Mauro. Precisamente con una persona que está allá y que conoce el asunto, cómo es, porque nosotros lo vivimos de acá y vemos las imágenes, pero cómo es allá, qué está pasando allá, tú que estás viviendo en Quito, porque acá te cuento que, bueno, no sé, TC Televisión creo que no se ve tanto en la sierra, o no lo sé, pero acá, hermano, es el país de las maravillas, no pasa absolutamente nada. A ver, yo creo que primero debemos partir de un diagnóstico para entender las causas Hecho. estructurales que originan estas movilizaciones. Estamos atravesando una crisis económica terrible, una crisis social, institucional, política, y yo diría incluso una crisis ética, una crisis de valores. La gente está atravesando momentos muy difíciles. En términos generales, yo creo que habrá un 2%, un 1% de la población, las élites Claro, financieras y económicas de este país que no estén atravesando momentos difíciles. De así ahí es, la gran mayoría, en mayor o menor medida y en distintos grados, así es. están y estamos atravesando momentos complejos. Ahora, dentro de esa complejidad, creo que hay distintas complejidades. Es decir, creo que hay sectores mucho más afectados que otros. Y en ese marco creo que el movimiento indígena, campesino, agrario del país es de los más vulnerables en las actuales circunstancias. Yo ayer revisaba los datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y ¿Ok? Censos, órgano oficial del Estado ecuatoriano, adscrito a la presidencia de la República, y señalaba que existe en la ruralidad más de un 42% de personas que viven en la pobreza. Esa, Más ¿no? de un 42% que viven en la pobreza. Y aparte, un porcentaje adicional, me parece que un 20%, si mi memoria no me falla, en condiciones de extrema pobreza. Esa, ¿no? Es decir, que en la ruralidad, donde fundamentalmente están asentados indígenas, campesinos, agricultores, es donde los niveles de pobreza, de extrema pobreza, de exclusión, es donde más se afinca. Y si es que tú vas ya escarbando un poco más en los indicadores, te encuentras con que los niveles de pobreza por ingresos, es decir, el salario mensual, el promedio que perciben, igual, donde más se asienta, donde más se expande es en la ruralidad. Si tú verificas otros datos, pobreza por necesidades básicas insatisfechas, falta de agua potable, de alcantarillado, falta de una vivienda digna, evitar el hacinamiento, igual en la ruralidad. Si tú lo vas deshilachando más, igual, por ejemplo, pobreza multidimensional, Ya. falta de alimentación, falta de acceso a salud, falta de acceso a educación, le sumas a eso pobreza por ingresos, le sumas a eso pobreza por falta de servicios básicos de calidad. Nuevamente, los sectores más pauperizados, más precarizados de la sociedad, aquellos que están afincados en la ruralidad de nuestro país. Consecuentemente, creo que son legítimas muchas de las demandas del movimiento indígena, del movimiento campesino, lo cual tampoco justifica, y aquí quisiera ser enfático, determinados focos de violencia. Claro, claro. Pero que esos focos de violencia no puede significar tampoco que uno manche o ensucie toda la protesta social. Claro. Porque la protesta social en términos generales tiene causas, como lo he Ujú, intentado demostrar este momento, sí, ujú. con datos, con evidencia real, pero por supuesto, aquellos que se exceden, si es que hay ciertos focos de violencia, obviamente la fuerza pública tiene que actuar haciendo uso progresivo, racional de la fuerza, sin excederse, no como hemos sido testigos, y con Así esta es. idea cierro esta primera parte, en algunos casos, por ejemplo, ese video que se viralizó de ese comunicador en la provincia de Ah, sí, sí. Cotopaxi, Le dieron donde patada, ¿no? le azotaron, le maltrataron, le ultrajaron, y se libró
de ir a parar al hospital o incluso hasta de perder la vida, porque si le agarra esa patada de ese policía que se va en banda, que le pega al aire, que no le pega, si es que le agarra esa patada, yo no quiero imaginarme lo que le podía pasar a ese individuo. Entonces, ese tipo de excesos tampoco podemos tolerar por parte de la fuerza pública. Yo estoy de acuerdo contigo, Mauro. Te voy a decir una cosa. Ahí solamente quiero hacerme eco de Francisco José Ron, que dice: Nelson, hay poco flujo de agua en el norte de Quito. Pregunta a la gente y advierte, por favor, ojalá sea solo yo. Ya, de pronto poco flujo de agua por allá, por el norte de Quito. El tema de la violencia, sí, bueno, tienes razón. Yo no me quiero... ¿Sabes qué pasa? Que yo no quiero hacerle el juego a estas personas que se agarran de algo y empiezan a culpar de que ya no existe y que todo es vandálico. Incluso hay 2 denuncias, la una de Tipantuña, de Ángel, y la otra del asambleísta Torres, donde mencionaba claramente que hay infiltrados del gobierno que tratarían precisamente de causar estos asuntos. Ahora, hay 2 tipos de violencia. El vandálico, que no tiene que pedirle permiso a nadie. Si lo está viendo que está rompiendo una ventana para meterse a robar, ese man no es manifestante, ese man es ladrón. Acá en Guayaquil salieron a robar. Mauro, así acá, es. O sea, salieron a saquear estos locos ni siquiera que no saben ni qué marcha están haciendo. Entonces, ahí no hay discusión, métalos presos. Pero hay otra violencia, que es la que tú decías, del periodista, de la muchacha. Hay una chica, hace poco vi, 6 policías la agarran, la cierran. En la plaza de Santo Domingo, acá en el centro histórico en Quito, igual, indignante eso. O sea, y si tú observas con detenimiento ese video, se observa que estaba con otra chica, que estaba con un cartel. Nada más, nada más. Ya, ese tipo de cosas, por ejemplo, no se puede aceptar. Saludos para Ángel el Vasco, que nos está observando y viendo. Mauro, las manifestaciones que tienen este nacimiento legal propio, yo leí las 10 peticiones, y lo que le pide la CONAIE, Mauro, es lo que ofreció este man de Lazo: salud, educación y seguridad. O sea, aparte de otras cosas muy propias del pueblo indígena, pero le pide en su mayor forma lo que el ecuatoriano está pidiendo. Entonces, sí hay una sintonía de los que no podemos salir a manifestar con ellos, Mauro. Absolutamente, Nelson. Yo creo que el pliego de peticiones en términos generales, si es que uno trata de abstraerse, es decir, de alejarse del apasionamiento político, uno encuentra que las peticiones son absolutamente racionales. Totalmente. Son absolutamente entendibles, que trascienden la demanda legítima del movimiento indígena y que incorporan una serie de reivindicaciones de distintos actores sociales y de la ciudadanía en general. Mira, yo puedo discrepar en un aspecto del pliego de peticiones, en el tema del subsidio de los combustibles, que ese es un tema bastante discutible, ¿ya? Yo creo que eso efectivamente distorsionaba la economía, verdad es, pero también creo que el tema del subsidio a los combustibles sí termina por afectar en mayor medida a determinados grupos de la población, sectores de nuestra sociedad que son más vulnerables económicamente hablando. Entonces, a esos sectores de la sociedad, o bien habría que focalizar el tema de los subsidios, una política de focalización, o bien implementar una política de compensación económica. ¿Para qué? Para tratar de equilibrar el golpe, el impacto económico que sufren esas familias, esos medianos y pequeños agricultores, esos medianos y pequeños emprendedores que se ven afectados con esto, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, me parece que asumir una posición de blanco o negro para ninguno de los dos lados me parece que es aceptable. Mauro, ni decir por parte del gobierno ninguna política de compensación, ningún subsidio, ninguna focalización, me parece justo, ni tampoco la otra propuesta de regresar a fojas ceros y tener el subsidio 100% como existía antes. Ahí creo que hay que conversar. Pero en el resto de peticiones, Nelson, creo que todos hemos de coincidir. Pues. Claro. Salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad, evitar o minimizar el impacto de la delincuencia y de la flagrante ola de violencia social que atraviesa la sociedad. ¿Qué más piden? Piden
que exista una moratoria en el tema de los créditos con la banca privada, la moratoria de 1 año para medianos y pequeños agricultores y emprendedores, porque no tienen cómo pagar por el shock económico y la crisis post pandemia que estamos viviendo. ¿Qué piden adicionalmente? Que se bajen las tasas de interés de la banca privada, algo que se ofreció desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué piden? Adicionalmente, que no se privaticen los sectores estratégicos, que no se venda el Banco del Pacífico, que no se venda CNT, que son empresas públicas en el caso de CNT o del Banco del Pacífico, una entidad financiera administrada por el Estado que han dado utilidades, que han generado renta, que han generado ingresos y que no es posible que a estas alturas pretendamos venderlas a precio de gallina enferma, de gallina flaca. ¿Y qué piden además? Un precio de sustentación para determinados productos de los agricultores, que fue oferta de campaña. Precio de sustentación para la caja de banano, precio de sustentación para el arroz, precio de sustentación para la leche, y que se haga también un control de precios en los víveres y productos de primera necesidad. Oye, Mauro, eso hoy día ya sacó un comunicado ordenando a los intendentes y a las gobernaciones. Parecería que se acordó que la movilización para disponer que hagan eso, porque la inflación sí ha golpeado el bolsillo de la mayoría de familias ecuatorianas. Y cierro esta idea. Tanto es así que el video ese que se viralizó de ese niño, tan dulce, pero tan convencido a su vez de lo que reclamaba, por mis salchipapas, decía, por las salchipapas, ¿a qué hacía alusión? Al precio del litro de aceite. Totalmente. Porque el aceite se ha duplicado prácticamente durante las últimas semanas y ha afectado directamente el bolsillo de las familias más pobres de este país. Mira, Mauro, y recién, como decías tú, sale el comunicado, eso me olvidé de dar en las noticias, de que se autorizó el control, o sea, ni siquiera autorizó, se le dijo que vaya a controlar. Cuando esto es un trabajo permanente de los intendentes, del gobernador, yo no sé, como que el mercado no tiene que estar vigilado, es la política que tú decías de que el mercado se regule solo, y al final eso no pasa. Es decir, hay temas del asunto de los víveres que se incrementó. El tema de la gasolina, nomás que quería decirte una cosa, era que lo escuchaba Pachala decir que están considerando, porque están tratando de conversar, porque el asunto sigue, y ellos dicen, bueno, podemos congelar durante 4 años los combustibles, pero congelar ahorita, ya están congelados el eco y está congelado el diésel. Congelar la super no sé hasta qué punto, porque ya la van a eliminar y van a traer una gasolina totalmente importada. El tema es lo que tú decías, la focalización. Y yo recuerdo que la CONAIE y ISA había dicho que está de acuerdo con la focalización. Porque nadie va a estar en contra de que la gente que puede pague lo que tenga que pagar. Ya, entonces, pero ni siquiera se dieron el trabajo. Y yo me acuerdo que esta vaina fue, promesa de Otto Sonnenholzner en la época de Moreno, que Otto dijo, vamos a la focalización, vamos a la focalización. Oye, desde la época de Moreno, loco, y hasta la fecha, de acuerdo a lo que tú dices, es verdad, el que puede, que pague. Pero hay sectores que no pueden, pues. Mira, Nelson, por ejemplo, quienes pertenecemos a la clase media de este país, no vamos a exigir que nos subsidien el costo de los combustibles, porque aunque sí nos afecta, y yo te soy sincero, yo antes mi carrito llenaba con súper, yo también, pero evidentemente a estas alturas ya no, pues, o sea, yo porque llenar mi vehículo con súper indiscutiblemente es muy complicado por el costo que eso significa. Entonces, mira, el tema de la extra evidentemente también nos afecta, también nos complica, ¿sí? Pero uno no va a pedir pues un subsidio, ¿verdad? Uno no va a pedir un subsidio para pagar menos cuando uno sí tiene, digamos, los recursos como para poder puede amarrarse la forma de, ¿no? Exactamente, ajustarse un poco más del cinturón. Pero existen otros sectores a los que indiscutiblemente les afecta y les golpea durísimo. Oye, los niveles de pobreza y de pobreza extrema en este país, como ya indiqué, básicamente se asientan en la ruralidad, pero también en los barrios periféricos urbanos marginales del Ecuador.
7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, no Totalmente. tienen un empleo estable, viven en el subempleo o viven desempleados, viven cachuelando. Eso refleja que, entre otras cosas, hay mucha gente que ni siquiera alcanza a completar el básico, que no tiene $425 mensuales, que es el salario básico unificado. Pero también te refleja otra cuestión, que las personas que viven en condiciones de extrema pobreza y de pobreza sobreviven en promedio, a lo mucho, con $2.80 diarios. Entonces, esto complejiza mucho más la situación. Entonces, yo creo que uno tiene que ampliar la mirada, la perspectiva y mirarlo no solo desde la situación de privilegio de uno, sino mirarlo también con empatía, desde el lugar en el que se encuentran los otros, porque dentro de la sociedad hay una multiplicidad de clases sociales. Dentro de la clase media hay varias clases medias. Dentro de la clase baja hay varias clases bajas. Entonces es importante tener empatía y el gobierno escuchar las demandas, pero no solo eso, recibirlas, procesarlas políticamente, no cometer la torpeza que cometieron esta semana, porque no hay otra expresión, de detenerle a Leonidas Issa por disposición del gobierno y enrarecer mucho más el conflicto y encender la mecha, y con lo que encendieron la mecha, esto se disparó a niveles que hasta el momento son difíciles de predecir y de controlar. No, totalmente de acuerdo. Y el tema de la afectación, Mauro, yo estoy a una papa de irle a hacer relajo a la casera donde compro en el mercado. A una papa de hacerle relajo porque uno siente el incremento de los productos. Uno deja y cuando te dicen, no, que ya vale un poquito más y si vas y con $50 terminas gastando 60, ya son $10 más y dices, ¿cómo? Te afecta y como tú dices, hay niveles y otras cosas. Leonidas Issa. Empieza la manifestación, además que era una cosa muy anunciada, porque Issa ya lo venía diciendo, o sea, fue un mes de preparación. Y se le ocurre al gobierno meterlo preso. En ese momento hubo mucha presión de Twitter, hubo mucha gestión de quienes denunciaron a través de Twitter el tema de Leonidas. 2 días antes empezó una campaña con un video, un audio donde decía hay que bajarle al presidente. Muchos comunicadores de frente le decían a Lazo, métalo preso. Lo metieron preso 24 horas y esto creo que lo único que hizo fue que la gente coja más coraje ahora mismo. Háblanos sobre tu criterio de esto, Mauro, y sobre qué piensas de a dónde puede apuntar la paralización. ¿Te atreves a dar algún pronóstico de lo que pueda ocurrir? Mira, Nelson, yo creo que haber detenido a Leonidas Issa fue un error político brutal, nefasto. Porque la conflictividad social es de tal magnitud que tú no puedes, al primer día de manifestaciones, detener al líder de las mismas. O sea, eso no solo refleja la falta de criterio político del gobierno, sino que refleja además una falta de sindéresis, una falta de tolerancia en términos democráticos. Yo recuerdo que en campaña el presidente Lazo varias veces dijo que él no reprimiría la protesta social. Consecuentemente, cae en una flagrante contradicción. Él cae en flagrancia, no Leonidas dice. Él cae en una flagrante contradicción con lo que había dicho durante varios años, porque él dijo que no iba a reprimir la protesta social. Segundo, se trataba de una protesta social que, vistas cómo estaban las cosas, no se iba a extender demasiado, no se iba a expandir y que probablemente se iba a calmar con el paso de los días, ¿sí? Sin embargo, el peor error luego de detenerle a Leonidas Issa es salir con estos aires de soberbia, de arrogancia, de que nadie está por encima de la ley. ¿Y con esto qué lograron? Unificar al movimiento indígena detrás de Leonidas Issa, un movimiento indígena que también hay que reconocer que estaba muy fracturado, disperso, porque tenían muchas fracturas a la interna. Ahí está. Tanto es así que ni bien le detienen, se pronuncian a favor de Leonidas Issa. Lourdes Tibán, Yacu Pérez, Marlon Santi, Salvador Quispe, todos los mencionados no son pues íntimos de Leonidas Issa dentro de la CONAIE o dentro del movimiento indígena, más bien son
adversarios internos de Leonidas Issa. Pero ante su detención, lo que provoca el gobierno es que se cohesionen a la interna. Otra cuestión. ¿Qué logra el gobierno con esto? Cohesionar al bloque de asambleístas de Pachacútec en la asamblea. Que cierren filas entre los rebeldes y los que se mantenían en Pachacútec. ¿Por qué? Porque evidentemente ya propicias un espíritu de cuerpo, pues. Porque además ya te pones a pensar que si eso le hacen al presidente de la CONAIE, el próximo puedo ser yo, pues dicen todos los dirigentes indígenas. Claro. Si al presidente de la CONAIE a las 24 horas le detienen, no nos sorprenda que a cualquiera de nosotros el día de mañana nos hagan lo mismo. Entonces, provoca que se cohesione el bloque de Pachacútec, ¿sí? Dentro de la Asamblea Nacional. Pero además consiguen otro elemento, que se vayan sumando otras organizaciones sociales que en un inicio no se habían plegado al paro. Se plegan los sindicatos, se pliega el FUT, se suman organizaciones médicas del personal sanitario de primera línea que enfrentó el tema de la pandemia, se suman también federaciones de estudiantes universitarios en varias ciudades del país, los bananeros, agricultores, etcétera. Se suman a las manifestaciones. Pero lo más, digamos, absurdo que provoca el gobierno en términos políticos para ellos, para el Ejecutivo y para Lasso, construyen la figura de un mártir. Claro. Le dan una causa al movimiento indígena, ya no para exigir únicamente reivindicaciones de tipo material, ojo, ya no para exigir reivindicaciones que mejoren sus condiciones y su calidad de vida diaria, sino que le dan una causa para que se unifiquen alrededor de una reivindicación de tipo étnico. ¿Por qué? Porque el rato que detienen al máximo representante de la CONAIE, ellos sienten que les están tratando con desprecio. Claro. Ellos sienten que les están tratando mirándoles por debajo del hombro, que les están pisoteando, que les están humillando. Y ese desprecio enerva las ínfulas y las pasiones de las masas. Y ahí el mundo indígena se reunifica mucho más y ya no exige, pues, tan solo reivindicaciones de tipo material, porque para mí este rato ya traspasó eso. Este rato lo que exigen es respeto, es un tema de dignidad, es un tema de honor, porque sienten que si a su máximo representante al primer día le meten a la cárcel, sienten que los están tratando de manera injusta, lacerante, que por qué no se actúa así en otros casos con otros actores políticos que cometiendo barbaridades están campantes. Así es, no pero cuando sale el representante de ellos, a las 24 horas, preso, detenido. Entonces, me parece que lo que logran es promover una causa alrededor de una reivindicación étnica, y esto es peligroso porque también puede promover y amplificar una lucha interna entre los propios ecuatorianos. Y no porque nosotros lo hayamos buscado, ni el movimiento indígena, ni los mestizos, ni las clases medias, ni los sectores populares, sino que es producto, resultado del mal manejo, del mal procesamiento político de los conflictos por parte de Lasso y compañía. Totalmente. De hecho, lo que habíamos sabido hace poco, asumo que también lo viste, es los resultados de las últimas lecturas de encuestas y lo votan al presidente a un 82% de rechazo, al vicepresidente lo votan al 88% de rechazo, una cosa impresionante. León A. Guzmán, saludos desde Nueva York, gracias Nelson y Mauro por informarnos con veracidad, aquí hay un gran apoyo para Correa y para Jorge Glass. León A. Guzmán, él siempre manda su apoyo al Correa, que a propósito había hoy día escuchado una persona que decía, personas del movimiento indígena, mujeres, que le decían a una periodista que regrese Correa, que se vaya Lasso y que regrese Correa. Imagínate, hasta ese punto está llegando la cosa. A ver, Mauro, pero aparte de ese comentario, yo escuchaba a algunos dirigentes que decían, lo que nosotros queremos ya ahorita es que se vaya Lasso. Que se vaya Lasso. ¿Crees tú que pueda esto incrementarse al punto de ya no queremos escuchar, ya no queremos conversar, solo queremos que se vaya? Mira, es indiscutible que estamos enfrente de un presidente absolutamente débil. Tú hacías mención a los últimos datos de perfiles de opinión. Ajá. Tiene una calificación positiva de apenas el 17%. Y subrayo esto, el 17%. Gente que nos escucha, que nos mira, sí recuerdan con cuánto empezó el presidente Lasso su mandato, ¿verdad? Sí. Con algo aproximado como del 71%.
Sí, En un año, en algo más de un año, tiene el 17% de calificación positiva. Eso significa que sumado a su debilidad institucional en términos de política partidaria dentro del legislativo, porque tiene apenas un bloque de 12 legisladores propios, tenemos un presidente que está en franca decadencia política. Ajá. Ahora, ¿uno qué esperaría? No me cansaré de repetir algo que he dicho aquí en este mismo espacio contigo, que rectifique, que enrumbe el camino, que deje la terquedad, que deje el dogma a un lado, que entienda que su modelo económico está fracasando, que el modelo del Estado mínimo no funciona, que necesitamos un rol mucho más activo del Estado en las actuales circunstancias para que garantice los derechos económicos y sociales de la gente, para que reinstitucionalice los servicios públicos, que invierta recursos económicos que sí tenemos, no que se gaste todas las reservas internacionales, Claro, no podría. pero que invierta en las áreas prioritarias urgentes que la ciudadanía legítimamente está clamando, no solo ya demandando que él corrija, que él ejecute. Ahora, si es que esto no es posible, es indiscutible que las movilizaciones no van a parar, las manifestaciones van a continuar, porque como te dije, ya no se trata en este momento en relación con el movimiento indígena. Me parece que ya no es solamente una reivindicación de tipo material, y es una reivindicación étnica por la dignidad, por cómo han sentido ellos que los han tratado, no durante esta semana, sino en general durante muchos años, décadas, durante muchos gobiernos, ¿sí? Ahora, ¿qué salidas institucionales pueden existir? Hay varias salidas, también hemos conversado de eso, en términos democráticos a nivel constitucional, una posible revocatoria del mandato, pero tal como están las cosas, dudo mucho que el CNE vaya a entregar los formularios. Mira que Lazo también haciendo uso de una jugarreta impropia de un presidente de la República. Responde o impugna la solicitud de revocatoria del mandato de los peticionarios, enviando aproximadamente algo así como 130 a 150 cajas llenas de papeles. O sea, me parece que eso es vergonzoso, eso es burlarse de la gente. Eso es hacer mofa de un derecho de participación política, ¿sí? Que todos tenemos en nuestra Constitución, pero sigue siendo una posibilidad. Habrá que ver cómo se resuelve eso, ahora, la revocatoria del mandato. La otra cuestión, la muerte cruzada. Puede ser. Yo creo que en un momento de crisis absoluta, si es que el presidente ya percibe que no tiene el respaldo de la ciudadanía y que su credibilidad está por los suelos como está cayendo, probablemente él diga, bueno, lo mejor es dar un paso al costado y que se convoquen elecciones generales. Que eso probablemente mucha gente lo vea con buenos ojos. ¿Por qué? Porque la muerte cruzada significaría que se vayan todos. Claro. Y que se convoque elecciones generales para presidente, vicepresidente y también para asambleístas. Y tal vez esa sea una salida mucho más racional en términos democráticos y en términos institucionales, sin que se pretenda romper el orden constituido, porque te digo algo, yo tampoco estaría de acuerdo en que aquí se empiece a jugar a los golpes de Estado, ni mucho menos. En eso también hay que ser enfáticos. No se puede jugar a eso, ni se puede propiciar eso, más allá de las críticas que tengamos en contra de Lazo, pero creo que hay que buscarle una salida democrática, una salida constitucional al conflicto. Mira, ojalá el señor escuche y entienda. Si no, créeme que el conflicto social no se va a apaciguar, y lo único que va a hacer es botar más gasolina en una pradera que de por sí ya se está incendiando. Claro, es que a eso iba, porque esto acaba a tener dos cosas, o sea, o se incrementa el tema de la lucha social y ya le exige el pueblo, tal como ocurrió con Lucio y dijo, uy, mejor me voy en helicóptero, o pasa algo con la Asamblea que hoy tiene otra estructura, la Asamblea Nacional hoy tiene una mayoría media especial y podría, no sé qué pienses tú, si podrían activar la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, podría ser, porque yo no creo que el presidente de la República realmente quiera aplicarla por él. O sea, al decir que ojalá que se apele el buen sentido de él, jodido, están aferrados. Ahora, otra cosa, Mauro, por ejemplo, digamos que el gobierno dice, vamos a hacerle caso a las peticiones. ¿Qué tendría que ocurrir? Porque yo sinceramente no creo que en este momento ISA o la dirigencia indígena simplemente se vaya a quedar contenta con que Lazo les diga, tranquilo, mañana te cumplo. O sea, imagínate tú que se reúnan y le diga a Lazo, no, tranquilo, yo mañana les cumplo.
O sea, ellos van a decir, no, 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 no. ¿Qué tiene que pasar en concreto? Digo, hablando, sin experiencia, algún documento que se firme entre ellos y se diga, mañana se cumple, o sea, algunas cosas concretas, porque si no, Lazo es experto en darle largas al asunto. Mira, tú acabas de dar, dar en el clavo en otro punto muy importante. Mucha gente dice, ¿por qué los indígenas no se sientan a conversar? ¿Por qué la CONAIE no se sienta a dialogar? Oiga, ¿no recuerda cómo los trataron la última vez? Claro. Se llegó pues a un acuerdo con el gobierno de Moreno y luego se incumplieron todos los puntos de ese acuerdo y al final el movimiento indígena quedó tildado por algunos sectores de traidor, de haber vendido el paro de octubre, la manifestación social, etcétera. Bajo esos antecedentes y bajo esa traición de Moreno, porque fue un embustero en ese acuerdo y con la complicidad de Pablo Celi, sí, del ex contralor, porque él incluso luego se conoció que él era el que redactaba prácticamente el acuerdo con la CONAIE, sí, todo eso se incumplió. Con ese antecedente, ¿cómo le pueden exigir pues a la CONAIE que de la noche a la mañana ya confíe, que se ponga una venda, se enceguezca y tengan fe absoluta en el gobierno y en la clase política de turno de que no les van a volver a hacer lo mismo? La relación política se nutre de confianza. Y si no hay confianza, es difícil volver a recuperarla porque se destruyó. Y esto es producto de lo que ha sucedido en los últimos años, porque aún hay una herida muy latente, una herida abierta de lo que pasó en octubre. Entonces, cuando alguien dice, es que deberían sentarse a conversar y llegar a un acuerdo, no es tan fácil, claro, porque ya hay desconfianza por lo que pasó antes. Pero indudablemente hay que buscar esos canales de diálogo para sentarse a propiciar un potencial acuerdo. ¿Qué garantías existen de que Lazo cumpla? Sinceramente, ninguna. No hay garantía. Porque además Lazo ha demostrado ser un presidente que no cumple su palabra. Mentiroso. Y ya varias veces lo ha hecho. Empezando con su propio aliado natural, con el Partido Social Cristiano. Luego con los mismos de UNES. Luego con los mismos de Pachacuti. Luego con la propia izquierda democrática. Se ha abierto frentes con todos los actores políticos y sociales habidos y por haber. Hasta con el propio Fidel Egas se peleó. Sí, con el propio banquero Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha. Sí, o sea, mira, no es alguien que transmita confianza. ¿Qué se podría generar? Y yo planteaba hoy en mi cuenta de Twitter, yo decía que si es que se va a generar un diálogo, debería ser con la presencia de actores internacionales, de las distintas corrientes ideológicas, representantes de países, de estados amigos, sí, de izquierda, de centro derecha, que puedan venir acá como testigos de honor y que den un acompañamiento para solucionar pacíficamente este conflicto. Y por supuesto habrá ciertos compromisos que Lazo, más allá de lo que firme, tendrá que resolverlos de forma inmediata. Claro. Sí, de forma inmediata, porque si solo va a quedar esto en un papel, yo creo que el movimiento indígena no lo va a aceptar. Por ejemplo, en el tema de los médicos, yo me imagino que exigirán que se transfiera o que se solucione de forma urgente el tema de las medicinas, de los insumos en el sistema de salud pública, en el tema de políticas públicas a nivel agrario para los medianos y pequeños productores, políticas de compensación. Exigirán que se haga una transferencia inmediata, que se disponga al Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de recursos para poder ejecutar un programa, un proyecto, una política pública en este sentido. No vaya a ser que pase lo que hizo con Guayaquil, que ofreció $9 millones y terminó transfiriendo 11, sí, pero luego de 3 meses. Entonces, creo que es importante, si es que se van a sentar a conversar, que estén actores que tengan legitimidad, no lo que estaban pues promoviendo el día de hoy. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, un alcalde sin legitimidad de origen, sin legitimidad en el ejercicio, absolutamente desacreditado. Nadie en Quito cree en él. 88% ni los mismos que lo apoyaron, ni los mismos que lo pusieron. Y él pretendiendo propiciar hacer de puente. Oiga, en serio, ¿alguien en su sano juicio cree que se va a sentar a conversar con Guarderas? ¿A cuenta de qué? Pues, o sea, si es un alcalde que además ya está de salida. Entonces, es absurdo pretender construir esos puentes con actores políticos que están totalmente desacreditados. Tienen que ver otros actores
que propicien este diálogo y que ojalá se encuentre una vía de solución. Muy bien, vamos a ver qué pasa en el transcurso de las horas con el paro que sigue dando que hablar y veremos cuál será el final. Mauro Andino, en esta noche de jueves, gracias siempre por acompañarnos. Mauro, tus palabras para despedirnos. Gracias a ti, Nelson, como siempre, por el espacio. Un abrazo enorme para toda la gente que nos mira, que nos escucha. Y bueno, pedirles siempre que me sigan en mis cuentas oficiales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoe, en mi cuenta de Instagram como Mauro Cabezón Andino, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa y por supuesto en mi cuenta de TikTok también como Mauro Cabezón Andino. Así que un like, síganos ahí y también en nuestras cuentas oficiales de Desalineados de Ecuador para hacer una comunidad más grande y poder apoyarnos mutuamente. Así es. Chao, chao, Mauro. Nos vemos en la próxima semana. Abrazo enorme. Chao, amigo Nelson. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestro amigo Mauro Andino conversando con nosotros sobre lo que puede pasar, lo que puede ocurrir con el tema de la marcha, de las manifestaciones y de lo que puede desembocar. Bueno, habrá que ver qué ocurre, qué pasa y pues nada, esperar.